buenas noches, soy Álvaro Sicarelli y esta es, una vez más, la columna cultural en Malos Necesarios. Londres, años 80 del siglo pasado, pero un Londres distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido algunos senderos diferentes. Por ejemplo, el Reino Unido ha perdido la Guerra de las Malvinas y el científico Alan Turing no se ha suicidado atormentado por las consecuencias del juicio al que fue sometido en los años 50 por su homosexualidad, sino que al contrario sigue vivo. No solo vivo, de hecho, sino plenamente activo y dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial, campo en el que ha conseguido un hito, la creación de los primeros seres humanos sintéticos, unos prototipos a los que da el nombre, según su sexo, de Adán y Eva. Estos humanos sintéticos que son utilizados para trabajos domésticos, recreación o hasta compañeros sexuales, son el centro de la trama de la novela Máquinas como yo, del prestigiosísimo escritor Ian McEwan, que ustedes deben conocerlo por haber sido autor de la novela Atonement, que además fue una gran película con Adam Sandler. No. Keira Knightley y Vanessa Redgrave. Creo que, no me acuerdo acá cómo le pusieron en... Mientras tanto le decimos a la gente, no se lo confundan con Ian McKellen, que es Gandalf y Magneto. Sí, exacto. Ay, pero se me fue... Hoy la columna arrancó con todo, ¿eh? Se me fue, sí, se me fue el nombre de la... Expiación, no me salía. Ahora bien, esta novela es una novela que... además de esto que vamos a tratar en la columna, trata temas sobre, por ejemplo, qué es en definitiva lo que nos hace humanos, dónde están los límites éticos de la inteligencia artificial, si el fin justifica los medios, si puede una máquina llegar a entender y juzgar la complejidad moral de las decisiones de un ser humano. Si bien todos estos temas ya los hemos hablado cuando hablamos de la inteligencia artificial, del futuro de la especie humana, si va a ser simbiótica con la máquina o si va a convivir con la máquina, lo hemos hablado hoy con este libro de Stephen Hawking. En realidad lo que me trae a debatir con ustedes es lo que se conoce como la historia contrafactual, el famoso what if, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Que en esta novela se ve, ¿no? Un Londres que, como decimos, Margaret Thatcher pierde las elecciones por haber pedido la guerra de Malvinas, Alan Turing está vivo, pudo sobrellevar sus acusaciones por sodomía y desarrolla la inteligencia artificial y este fenómeno que cambia las relaciones de vida, ¿no? Y cotidianas de los británicos. Y en la historia contrafactual algunos dicen que es una rama de la ciencia histórica, y otros dicen que es un mero juego de especulación, ¿no? Es algo así como historiadores que se apartan un poco del rigorismo académico y se ponen un poquito a jugar con escenarios alternativos de la historia que en un momento, por un punto de inflexión, cambian, ¿no? Entonces ahí uno podría preguntarse qué hubiera pasado si el procónsul Antonio, cuando la ve a Cleopatra, dice, pero qué vagallo, ¿quién le puede dar a este monstruo? Y no sucede la trágica historia de amor que también William Shakespeare, junto con Romeo y Julieta, en Antonio y Cleopatra, pudo, ¿no?, hacer un fresco impresionante sobre eso, y además el suicidio de ambos, que también, digamos, Cleopatra con el veneno del áspid, ¿no?, se suicida por amor. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente Colón, en vez de ¿no?, tomar conocimiento de lo que se conoce como el Nuevo Mundo de las Américas, efectivamente hubiera encontrado una ruta nueva hacia la India? Y el descubrimiento, entre comillas, porque no está, descubrimiento no, porque ya estaba el continente americano, se hubiera demorado, o lo hubieran llegado primero los ingleses, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con eso? ¿Qué hubiera pasado si Lord Nelson perdía en Trafalgar y Napoleón ganaba en Waterloo? ¿Qué hubiera pasado con la historia, no? Me encanta cómo yo siempre dije Waterloo. No, porque es Waterloo, porque es una ciudad belga. Me encanta. Y se dice en flamand. Todos los días aprendo algo. En Flemish, en flamenco. Sí. Claro, se dice en Waterloo. Claro. Pero como es Waterloo. Me encanta.
pero bueno, no importa. Espectacular. ¿Qué hubiera pasado? Una de las más utilizadas en la literatura contrafáctica o ciencia ficción, ¿qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra? Tenemos dos grandes novelas sobre eso. El hombre en el castillo de Philip Dick, que además está la serie The Man in the High Castle en la famosa cadena de streaming que no es la de la N, sino la que empieza con Prime Video de Amazon. Es excelente esa serie que muestra a los Estados Unidos dividido por las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial alternativa, que fueron Japón y Alemania. Y la novela, Patria. ¿Qué hubiera pasado si los republicanos perdían la guerra civil? ¿Qué hubiera pasado exactamente? ¿No? Ganaba la Confederación. No, entonces acá el tema de la historia contrafactual, el gran debate es, y esto repito, es un mero ejercicio de diversión para escaparse un poco del rigorismo de los historiadores, pero también de los escritores, ¿no? Claro. Con las utopías y las distopías en escenarios históricos alternativos, pero hay todo un esquema muy interesante que supuestamente serviría para comprender el presente y pensar que quizás tomando en cuenta eso, el que hubiera pasado, se pueden hacer modificaciones para que ese escenario, suponiendo que ese escenario alternativo es positivo, pudiera igual suceder, ¿no? Entonces acá yo más o menos me armé un esquema de cómo funciona la historia contrafactual, y lo primero que se tiene que plantear el que va a hacer un estudio sobre esto es lo que se conoce como el punto de divergencia, ¿no? Que es ese acontecimiento histórico que marca la diferencia entre nuestra historia, la que vivimos, de la alternativa. Esto que dijimos, Nelson pierde en Trafalgar y Napoleón gana en Waterloo. Entonces a partir de ahí construir cuáles fueron los sucesos y poder extrapolarlo o al presente inmediato de ese hecho, o incluso, no sé, año 2010, Claro, ¿cómo estaríamos? el reino franco unido de Europa, Claro, o el claro. imperio franco unido de Europa, gobernado por el bisnieto o el tataranieto del chosno de Napoleón, Claro. de un Bonaparte, ¿no? Claro. Y todo, obviamente, modificado. El segundo punto, que también es importante, es lo que se conoce como la unicidad del punto de divergencia, ¿no? Que tiene que ver que a partir del momento en que uno plantea el punto de inflexión, uno no puede después correrse. Tiene que someterse a ese punto de inflexión. No lo puede matizar. Supongamos Hitler ganó la guerra, pero bueno, cambia algunas cositas porque como tampoco me gusta ese escenario, no, a partir de ahí vos te tenés que bancar el hecho. Después lo otro fundamental es no perder el sentido histórico, ¿no? Que aparte de no correrte la unicidad del punto de inflexión, lo que vayas a decir que sea racional y comprobable, o mejor dicho, realizable, ¿no? Por ejemplo, uno puede creer que efectivamente, si no hubiera caído la Unión Soviética y la Unión Soviética hubiera ganado la carrera militar y tecnológica, probablemente sería un régimen dictatorial altamente tecnificado, algo así como la China. La China de hoy, que podría haber sido así. Ahora decir, ya estaría colonizando Marte, quizás sería una extrapolación más de la ciencia ficción que de la historia contrafactual, como... o de los panfletos comunistas, que son ciencia ficción. Exactamente, claro, totalmente. Y este punto tiene que ver con lo que se llama con la plausibilidad, ¿no? O sea que el punto de divergencia y los sucesos posteriores tienen que ser plausibles, ¿no? Y que tienen que ser histórica y científicamente posibles de realizarse, ¿no? Entonces yo estaba pensando, digo, podríamos jugar un poco con algunos hechos. A ver, por ejemplo, ¿a vos qué hecho se te ocurriría decir que hubiera pasado si? ¿Y qué hubiera pasado si Mandela no hubiera salido de prisión? O si hubiera muerto en su época de rebelde. ¿Y por qué crees vos que, por ejemplo, puede haber pasado? Es una buena pregunta. Quizás la continuidad del régimen del apartheid o de... Y quizás la continuidad del régimen, o quizás... Bueno, yo creo que de todos modos es muy triste lo que está pasando hoy en Sudáfrica, y creo que están obviando justamente el mandato de Mandela, así que capaz mi reflexión no es la mejor, mi ejemplo no es el mejor, porque creo que hoy realmente... está pasando. ¿Puedo hacer una reflexión que a lo que me lleva esto? Creo que lamentablemente estamos haciendo de cuenta que Mandela y, por ejemplo, Martin Luther King no han existido. Ah, bueno, claro. Porque vos decís, mira, te pregunto, ¿no? Vamos a En el caso de Martin Luther King sería más interesante que hubiera pasado si no lo asesinaban. Eso hubiera sido más interesante. Más interesante. Pero yo te pregunto, si no hubiera existido, ¿sabés qué estaría pasando? Lo mismo que pasa hoy. A ver. Martin Luther King dijo que tenemos que ver a las personas sin importar su color de piel. Yo creo que eso es un ejemplo maravilloso y
y creo que es así. Ahora, vos fíjate lo que pasa hoy con Black Lives Matter, con todos los movimientos de las personas afroamericanas. Es anti ese discurso. Además, el sueño era de hombres y blancos viviendo por igual, en sana convivencia. Él no creía ni que el blanco era inferior ni el negro superior. Claro. Bien, o sea, sueño con el día en el que una niña blanca vaya tomada de la mano con un niño negro. Claro, y que no se ha visto como... Bueno, pensá que hace momento estaban los matrimonios conocidos eran perseguidos. Interraciales, eran perseguidos. Eran perseguidos. Ahora en Argentina también debe haber casos, hay casos interesantes, ¿no? Porque además uno dice, por ejemplo, vamos a llevarlo bien a un rigor histórico más fuerte. Dale. ¿Qué hubiera pasado si lo conocido como la dictadura militar o el proceso de organización nacional hubiera sido conducido por un militar con la visión y la estrategia de un Pinochet que comete violaciones de derechos humanos, pero lo comete de tal manera que, por ejemplo, no genera 6.000 desaparecidos, quizás comete fusilamientos y todo, pero entrega los cuerpos, lo cual no genera una causa detrás de eso, que es la que conocemos hoy, absolutamente banalizada, tergiversada y utilizada por intereses netamente electoralistas, o de, bueno, ya después vimos con la caja de las abuelas de las madres de Plaza de Mayo encima para hacer dinero, sino que además, que hubiera pasado si hubiera tenido éxito económico, como tuvo Pinochet. ¿Hubiera durado mucha más la dictadura? Hoy existiría... ¿Qué hubiera pasado si en lugar de matarlos o desaparecerlos, los hubiera encarcelado? Exactamente. Digo, con cosas que son más plausibles, que tienen que ver con decisiones muy propias. Y en el caso, yo creo que de Videla, al que creo que sí tuvo que ver con los usos de elementos drásticos, de mecanismos drásticos en la lucha contra la subversión, incluidos los juicios sumarios y los fusilamientos, todo. No sé si él fue el que tomó la decisión, por ejemplo, de que se secuestren 500 chicos de sus madres en campos de concentración. Yo no sé si él quería, yo eso no lo sé, porque a veces pasa también muy propio de los gobiernos autoritarios y burocráticos, como fue el proceso, que llega un punto que el alto mando pierde control de los grupos operativos, de los famosos grupos de tarea, que terminan siendo líberos, ¿no? O también sufren las internas entre las propias armas, ¿no? Caso paradigmático, la guerra de Masera contra Videla, o sea, Marina contra el ejército, la fuerza aérea que iba pendulando según quien tenía el poder, la Marina igual nunca llegó a lograr poner un presidente de la Junta, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, no? Hubiéramos tenido más años de dictadura, ¿qué hubiera pasado? Ni siquiera. ¿Qué hubiera pasado si Argentina no ganaba el Mundial 78? Exactamente. ¿Hubiéramos tenido menos años de dictadura? Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si lo que pasó tras la pérdida de la guerra de Malvinas, eso pasaba en la década del 70, con la pérdida del Mundial. Mirá lo que estamos diciendo, con algo, comparando que el levantamiento popular contra, comillas, contra la dictadura se dio por la pérdida bochornosa de la guerra de Malvinas, pero también que podría haber pasado con algo mucho más frívolo, como haber perdido un mundial, donde el régimen había puesto todo para... Claro, pero no es tan frívolo, porque no se daría porque se perdió el mundial, sino que se daría porque se cayó la pantalla. Exactamente. ¿No? Exacto, eso, ¿qué hubiera pasado, claro, no? Es muy y fíjate que no son cosas fantasiosas, no son... y sin embargo, la pregunta es cómo se puede aplicar... ¿Sabes lo que es? Es el aleteo de una mariposa. Exactamente, ¿no? Como un efecto que parece lejano puede... repercutir. Incluso hubiéramos nacido nosotros, nuestros padres se hubieran conocido igual. Si mi viejo hubiera ido a la guerra, él quería ir. Mi papá también. Yo no lo dejaron porque mi mamá está embarazada. Claro. Así que... A mi viejo se lo impidió mi abuelo materno. A mi papá se quiso anotar y no lo dejaron porque estaba... Si mi papá hizo la conscripción en el 77-78 con el conflicto con Chile, que después fue resuelto por el laudo papal del cardenal Zamoré, que estuvimos casi en guerra con China. Mi papá cuenta siempre que hubo momentos en los cuales los hacían cruzar la frontera y entraban a población y les hacían patear los tachos de basura para amedrentar a los chilenos. O sea, estuvimos a punto de una guerra. Ahora, la pregunta es cómo podemos utilizar este nivel de ejercicio en el presente y reconvertir, hacer del presente un punto de inflexión para aquello de lo que casi estamos condenados, revertirlo, ¿no? Que sería el juego prospectivo, sería al revés. En vez del contrafactual, mirar el paso y decir qué hubiera pasado si el punto de inflexión hacia otro, el prospectivo. Hacer de este presente un punto de inflexión para construir un escenario, siempre obviamente una espera positivo, ¿no? De crecimiento, de equidad, de progreso, de superación como sociedad. Guarda también
el escenario que nosotros creemos que es positivo, para otros sectores puede ser ¿no? un infierno, y van a hacer todo lo posible para que no. Y bueno, me parecía interesante, y la verdad, con esta novela de Ian McEwan, que muestra, hay miles de novelas contrafactuales, pero esta es interesante, de Ian McEwan, que repito, es el famoso, entre varias novelas, por esta Expiación, que fue una gran muy premiada. Se las recomiendo, yo no la leí, pero me imagino las traducciones, yo estaba esperando leerla en inglés, porque las traducciones de anagrama hay mucho, viste, polla tieza. Claro. Y a mí me hace como mal leer ese tipo de traducción cuando tienen que decir una pija parada o viste a hard cock, viste. Claro. Así que se los recomiendo. ¿Me enfocás un segundito me enfocás a mí solamente para que se vea bien el libro? Avísame. ¿Estamos? Máquinas como yo, de Ian McEwan, una novela en un Londres alternativo distópico, la década del 80, una Gran Bretaña que perdió la guerra de Malvinas, y Alan Turing no se suicidó, vive y es el gran creador de unos humanos sintéticos que nos sirven para nuestras actividades domésticas, recreativas y hasta afectivas, sexuales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todo esto sucedía? Así que bueno, esto fue, como todos los lunes, la columna cultural de Álvaro Sicaile acá en Malos Necesarios. La columna de Álvaro. ¡Wow!